Para que ese anticoagulante de mi sangre salga y me desintoxique de ese anticoagulante, necesito una semana, 10 días. ¿Y un paciente puede estar sangrando una semana? No, se muere, más aún si es un sangrado masivo. Por eso es que los médicos, a veces si son pacientes de la tercera edad, pacientes que no tienen una buena capacidad de motricidad, optan por utilizar el anticoagulante de nueva generación. ¿Cuál es el beneficio del anticoagulante de nueva generación? 24, 48 horas yo lo corto de sangre y puedo entrar tranquilamente al quirófano a operar o puedo ayudar a mi paciente para que evite sangrar. Pero ¿cuál es el problema de los anticoagulantes de nueva generación? Que no hay forma que yo le haga seguimiento. Cuando ya yo sé que no está funcionando en mi paciente, mis pacientes vienen con sangrado. Ese es el pro y el contra de cada uno de los anticoagulantes, y para eso uno tiene que utilizar la balanza de riesgo y beneficio y saber cuál utilizar. Listo. ¿Cuándo yo voy a tener el TP prolongado? Tiempo de protombina prolongado. Cuando tenga problemas en los factores de coagulación o algunas de estas enfermedades. Pero específicamente cuando tenga problemas hepáticos. Ustedes van a ver que todo paciente que tiene problema hepático, ya sea cirrosis hepática, hepatitis autoinmune, ya sea una hepatitis B, ya sea una hepatitis C o una hepatitis A, cual sea la causa de un paciente con problema hepático, les va a tener problemas en la coagulación. ¿Por qué van a tener pacientes con problema hepático con problemas en la coagulación? Porque el hígado produce los factores de coagulación más importantes, llamados factores de coagulación dependientes de vitamina K. Por eso es que al recién nacido le colocan vitamina K, ni bien nace, ¿no ves? Para activar a este hígado que produzca y active mis factores de coagulación. ¿Cuáles son los factores de coagulación que produce mi hígado? 2, 7, 9 y 10. Entonces, cuando yo tengo un paciente con problema hepático, no va a producir el factor 7. Y el factor 7, vuelvo atrás, es el que inicia la vía extrínseca. Entonces, si yo tengo un paciente con problema hepático y no me produce el factor 2, 7, 9 y 10, principalmente el que estamos hablando ahorita, el 7, entonces el problema está ahí. El problema de que mi paciente está sangrando no es por una falla en el factor de coagulación propiamente dicha, sino el problema está aquí, en el hígado. Si yo, de nada me sirve que le ponga factor 7 a mi paciente si el problema toda la vida lo va a tener acá. Entonces yo necesito tratar el problema hepático para que este paciente produzca factores de coagulación y me ayude a parar el sangrado. No sé si ya han visto alguna vez todo esto de coagulograma, porque los veo como que si estuvieran un poco perdidos. Pero bueno, repasando, es que les va a servir toda su vida si ustedes aprenden a manejar coagulograma. Vamos con esta otra prueba. Tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Alguna vez han escuchado esta prueba? No. TTPA. Son las pruebas más solicitadas del coagulograma. Estas dos son las más solicitadas del coagulograma. Siempre cuando ustedes vayan o roten por cirugía, van a escuchar TP, TTPA, tiempo de coagulación. TP, TTPA, tiempo de coagulación. Esas son las tres pruebas más utilizadas. Esta prueba llamada TTPA, tiempo parcial de tromboplastina activada, tiene también tres funciones, igual como esta. Vuelvo a decir, estas son las dos más importantes de todo mi coagulograma. Sin estas dos el médico no entra a operar, y sin el tiempo de coagulación, por supuesto. ¿Cuál es la función del TTPA? 1, me valora la hemostasia secundaria también. 2, me valora una vía. Acuérdense que la hemostasia secundaria estaba por 3 vías: extrínseca, extrínseca y común. Y yo como médico debo saber en cuál mi paciente está fallando. Si el TP me salía prolongado, ya yo sé que estaba fallando en vía extrínseca. Ahora, si esta me sale prolongada, ya yo sé que mi paciente está fallando en vía intrínseca. En teoría va a quedar un poquito más claro esto.
La vía intrínseca, fíjense, cuando yo pido TTPA, yo estoy valorando todos estos factores de coagulación. Cuando yo pido TP, estoy valorando todos los factores de la vía intrínseca. La vía intrínseca es la que más factores de coagulación tiene. Comienza con el 12, 11, 9 y 8. Son las que tienen más factores de coagulación. Entonces, cuando mi paciente sale fuera de su valor normal, ahora fíjense cuánto es el valor normal, de 25 a 35 segundos, pero doctora, yo leí en una literatura que es hasta 38 segundos. Doctora, yo leí una que es hasta 40 segundos. Vuelvo a decir, mucho va a depender del reactivo y del equipo que esté utilizando el laboratorio. Ejemplo, si yo tengo un paciente que sale 50 segundos, esta se mide en segundos por si acaso, al igual que el TP. Si los resultados me llegan y está con 50 segundos de TTPA y su valor normal es hasta 35, me está diciendo, ojo, el sangrado que está teniendo tu paciente es en la hemostasia secundaria, sí, pero no es en toda la cascada de coagulación. El problema es en la vía intrínseca. Entonces, si el problema es en la vía intrínseca, inmediatamente yo me tengo que acordar cuáles son los factores de coagulación de la vía intrínseca. Están aquí. Y yo voy a, por la clínica del paciente, me va a orientar cuál puede ser el problema. Por ejemplo, yo sospecho que aquí está el problema, el factor 8. ¿Por qué se los marco el factor 8? El factor 8 es llamado antihemofílico A. ¿Han escuchado de la enfermedad de hemofilia? La hemofilia es una enfermedad donde el paciente no coagula. Si mi paciente no coagula, ¿dónde está la falla? ¿En cuál de las hemostasias? En la secundaria. ¿En qué parte está? ¿En las 3 vías? No, está en la vía intrínseca. ¿En toda la vía intrínseca? No. El problema de mi paciente con hemofilia tipo A está en el factor 8. Bueno, les explico un poquito de hemofilia para que entiendan esto. La hemofilia, mi paciente no coagula. Tenemos 3 tipos de hemofilia, A, B y C. ¿Cuál es la más común en todo el mundo? La hemofilia A. La hemofilia A, el paciente no produce factor 8. Por eso el factor 8 se llama antihemofílico A. La hemofilia B, el paciente no produce factor 9. Por eso el factor 9 también es llamado antihemofílico B. Y la hemofilia C, el paciente no produce factor 11. Por eso el factor 11 de la coagulación es llamado antihemofílico C. Entonces, le estoy dando solo un ejemplo. Mi paciente sangra, sus plaquetas están normal, el tiempo de coagulación me sale acelerado, el TP me sale normal, pero el TTPA me sale 50 segundos, 60 segundos, 70 segundos. Yo digo, el problema está ahí, en el TTPA. El TTPA me valora la vía intrínseca y por la clínica del paciente, el paciente va a estar con hematoma, el paciente va a estar con un sangrado activo. Sospecho que es una hemofilia. Si yo sospecho que es una hemofilia tipo A, le pido al laboratorio cuantificación del factor 8. Y el laboratorio me cuantifica el factor 8 en sangre del paciente. ¿Cómo voy a saber el factor que debo sospechar? Por la clínica. Por la clínica. Para eso nosotros como médicos o la parte de hematología estudia a cada factor de coagulación. ¿Qué clínica tiene cada factor de coagulación? Por eso es muy amplio un coagulograma. Solo les estoy dando un pequeñito ejemplo de todo lo que es. Yo sospecho que el problema está aquí, pido al laboratorio que me cuantifique el factor 8, me llegan los resultados y el paciente no está produciendo factor 8. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como médico? Le coloco factor 8. Al colocarle factor 8, mejoro la vía intrínseca, mejoro la cascada de coagulación, mejoro la hemostasia secundaria y el paciente deja de sangrar. Pero para eso necesito saber todo lo que es el proceso de la hemostasia. Vuelvo a decir, en teoría lo vamos a ver mejor. ¿Cuál era la otra función? ¿Se acuerdan que les dije 3? Heparina. Heparina es un anticoagulante que se lo suministra vía endovenosa. Por lo tanto, no es vía oral. Yo no puedo estar pidiendo TTPA a mi paciente que está utilizando warfarina. ¿Por qué? Porque la heparina es un anticoagulante vía endovenosa y yo no le coloco en vena anticoagulante en casa a mi paciente, ¿no ven? La mayoría de los pacientes que son suministrados cualquier medicamento en vena están internados. Entonces, pacientes que ustedes vean en piso, en UCI, en UTI, que tienen problemas de sangrado, segurísimo que van a ver esta prueba.
tiempo parcial de tromboplastina activada. Esta prueba me permite hacer un seguimiento de cómo está funcionando ese anticoagulante que le estoy dando en vena a mi paciente llamado heparina. ¿Listo? Vean este cuadro. Este cuadro me muestra un poquito la diferencia. Quiero saber la hora por si me paso. Ya, tenemos tiempo. Este cuadro, ya en casa ustedes lo revisan mejor. Les voy a mostrar un ejemplo, el ejemplo que les di. Mi paciente está sangrando, las plaquetas están normal, el tiempo de sangría está normal. Le hago un TP y me sale prolongado. Le hago un TTPA porque quiero saber en qué parte de la cascada de coagulación está fallando y me sale normal. Si el TP me sale prolongado, me tengo que acordar cuáles son los factores que forman parte de la vía extrínseca, porque acuérdense que el TP valoraba la vía extrínseca. Entonces, fíjense, ¿cuál es mi primera opción de sospecha? Enfermedad hepática. ¿Por qué mi primera sospecha es enfermedad hepática? Porque el hígado produce los principales factores de coagulación. Entonces, siempre mi primera sospecha va a ser hígado. Si el hígado está todo ok, ahora ya yo comienzo a ver dónde podría estar mis otros problemas. Veamos esta otra situación. Mi paciente está sangrando, mi tiempo de sangría me sale normal, mis plaquetas normal, el TP me sale normal, entonces me dice la vía extrínseca está bien. El TTPA me sale alargado, prolongado, me está diciendo, ojo, el problema está ahí, en la vía intrínseca. Entonces puede ser un paciente con hemofilia A, como ven acá, hemofilia B, hemofilia C, problemas hepáticos también, porque acuérdense, el hígado producía ¿qué factores de coagulación? 2, 7, 9 y 10. Y el factor 9 está en la vía intrínseca, o sea que también puede ser por problemas hepáticos. Veamos este otro cuadro, fíjense, ¿qué pasa si me llega este paciente? Tiempo de coagulación prolongado, TP prolongado, TTPA prolongado, tiempo de trombina prolongado, todo me sale prolongado. ¿Qué quiere decir? Mi paciente está fallando en toda la cascada de coagulación. ¿Qué tipo de paciente puede estar fallando en toda la cascada de coagulación? 1, ténganlo por seguro, su mente debe ir en 1, problema hepático. ¿Por qué problema hepático? El hígado, vuelvo a decir, produce factor 2, 7, 9 y 10. El 2 y el 7 participan en la vía extrínseca, el 9 en la vía intrínseca y el 10 participa en la vía común. Entonces, si el paciente tiene un problema grave del hígado, una cirrosis donde no está funcionando, no me va a producir ni un factor de coagulación. Si no me produce ni un factor de coagulación, no me va a activar la cascada de coagulación. Si no se activa la cascada de coagulación, los factores de coagulación no van a poder llevar fibrina a ese trombo y esa sangre va a seguir fluyendo. Entonces, por eso es que se fijan acá cuál es el común denominador: hepatopatía, enfermedad hepática y enfermedad hepática. La mayoría de los pacientes que tengan así va a ser por problema hepático, primera opción, y después ya van viendo las otras opciones. ¿Un paciente que sea trasplantado del hígado? Trasplantado del hígado sí puede tener un problema de coagulación general o alguno que otro puede estar fallando, no siempre todos. Entonces, tengo que valorar en dónde está fallando. Tiempo de trombina, ¿han escuchado esta prueba? Seguimos con hemostasia secundaria, ojo. Tiempo de trombina es conocida como TT. Esta tiene una función solamente, ya no tiene 3 funciones. ¿Cuál es su función? Perdón, tiene 2. Valora hemostasia secundaria. Seguimos valorando hemostasia secundaria. Y me valora una vía llamada la vía común. ¿Por qué me valora la vía común el tiempo de trombina? Porque el tiempo de trombina es una prueba que maneja la última etapa. En la vía común, no lo tengo aquí, pero en teoría sí lo tengo. En teoría me van a entender un poquito esta. La vía común empieza en el factor 10.
Todos, me imagino que todos se acuerdan que la vía común empieza el factor 10, por lo menos eso se deben acordar. Una vez el factor 10 se activa, van a haber 3 pasos, sí o sí, para que se active. Ojo, la cascada de coagulación es como una cadena. Si ustedes tienen una secuencia de cadena aquí y en una parte de la cadena se rompe, ¿será que ustedes van a tener la cadena limpia y la van a poder utilizar? No. La cascada de coagulación, imagínense que es como una cadena. Si algún factor de coagulación, y las cadenas como vienen entrelazadas unas a otras, ¿no ve? Si algún factor de, imagínense que cada parte de la cadena son un factor de coagulación. Si un factor de coagulación se rompe o no funciona, rompe mi cadena. Entonces ahí es donde yo debo detectar. Entonces cuando algún factor de coagulación no está funcionando, mi cadena se rompe. Y no necesito que mi cadena se rompa, necesito que esté toda completa para que la cascada de coagulación funcione y mi paciente deje sangrar. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta prueba me valora la vía común? Ya, perfecto, mi paciente está sangrando. Plaquetas, normal. Tiempo de sangría, normal. TP, normal. TTPA, normal. Le pido el tiempo de trombina, el TT, y me sale prolongado. Pero para que yo diga si está prolongado, debo primero saber su valor normal. Su valor normal es de 18 a 22 segundos. Y ustedes van a encontrar que algunas literaturas manejan hasta 27 segundos, hasta 30 segundos, hasta 32. Vuelvo a decir, todo va a depender de la forma como lo están haciendo el tiempo de trombina en laboratorio. ¿Qué pasa? Este tiempo de trombina me dice que la falla está en la vía común. La vía común comienza con el factor 10. Y a partir que el factor 10 se activa, ocurren 3 pasos. 1, protombina-trombina. 2, fibrinógeno-fibrina. Y 3, de fibrina, polímeros de fibrina. Entonces, cuando yo pido tiempo de trombina y me sale prolongado, me está diciendo el problema es en la vía común. Pero en uno de los 3 pasos. Acuérdense, primero les dije de protombina a trombina. De fibrinógeno a fibrina y de fibrina polímeros de fibrina. Me está diciendo que el problema está en la vía común, pero está en el primer paso. No hay una conversión de protombina a trombina. Y si no hay una conversión de protombina a trombina, no va a haber una conversión de fibrinógeno a fibrina. ¿Y qué es lo que yo necesito para que ese trombo sea más duro? La fibrina. Acuérdense que yo les dije que cada factor de coagulación traía en su mano fibrina. Pero esos factores de coagulación tienen solamente fibrina en sus manos cuando termina la cascada de coagulación. Si la cascada de coagulación no termina, los factores de coagulación no tienen fibrina. En teoría me van a entender mejor. Vamos, aquí está en común. Si yo quiero valorar la coagulación de manera general en mi paciente, pido TP, vía extrínseca, TTPA, vía intrínseca y TT, vía común. ¿Qué pasa con el fibrinógeno? Yo les dije que las dos últimas pruebas, 8 y 9, no eran medidas en tiempo. Fibrinógeno. Y la última prueba del coagulograma es dímero D. El fibrinógeno es una prueba que no es medida en tiempo, fíjense, es medida en miligramos sobre decilitro. Su valor normal va hasta 350 miligramos de decilitro. Entonces ahí en fibrinógeno yo puedo decir que está aumentada o que está disminuida. ¿Qué pasa con el fibrinógeno? Ustedes seguro en algún momento van a escuchar que el médico pide fibrinógeno. ¿Para qué mide fibrinógeno? Para valorar la vía común. ¿Por qué? La vía común había 3 conversiones, como les dije: protombina, trombina, fibrinógeno a fibrina. Si mi paciente le pido fibrinógeno y sus valores están menos del 15 o está 20, está poquito su valor normal, yo puedo decir que el problema está en el fibrinógeno. ¿Dónde se produce fibrinógeno? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Quién produce fibrinógeno? ¿Quién produce fibrinógeno? Hígado. El hígado produce fibrinógeno. Y vuelvo a decir, si el hígado produce fibrinógeno y tengo un paciente con problema hepático, no va a producir fibrinógeno. Por lo tanto, mi paciente va a tener falla en la vía común. Listo. Aquí está cuando puede estar aumentado o disminuido. Y terminamos con la última prueba. Hasta aquí
valoro la hemostasia secundaria. Miren todas las pruebas que yo tengo para valorar la hemostasia secundaria. Y esta última me valora la hemostasia terciaria. ¿Qué pasa con la hemostasia terciaria? La hemostasia terciaria es llamada también fibrinólisis. Un ejemplo, si yo pongo una silla aquí y yo quiero pasar por acá, esa silla me va a interrumpir mi camino. Entonces necesito sacarla. Eso es lo que hace la fibrinólisis. Una vez se formó el trombo plaquetario, los coágulos, los factores de coagulación hicieron el trombo duro, paró el sangrado, ese trombo me estorba en mi vaso sanguíneo. ¿Por qué ese trombo se tiene que deshacer? ¿Qué pasa si ese trombo se desprende? Es muy peligroso si se desprende porque puede causar daño en el cerebro, corazón y pulmón. Entonces yo necesito que ese trombo que se formó se rompa. Eso lo hace la hemostasia terciaria. Bueno, la hemostasia secundaria dice, ya cumplí mi función, ya los factores de coagulación formaron fibrina, ya los factores de coagulación con la cascada de coagulación pararon el sangrado, listo. La hemostasia secundaria llama a la hemostasia terciaria y le dice, te dejo las funciones a vos, ahora te toca, es tu turno. La hemostasia terciaria viene con unas tijeras y corta esa fibrina y viene con un martillo y rompe ese trombo. ¿Para qué? Para que la sangre siga fluyendo de manera normal. Y eso termina la hemostasia. ¿Quién valora que los trombos se rompan y no estén obstruyendo ahí? Esta prueba llamada dímero D. Y con eso ya controlan toda la hemostasia. El dímero D es una prueba que es medida en miligramos de cilitro. Es una prueba que me permite ver las formaciones de trombo. Y es una prueba muy utilizada en la coagulación intravascular diseminada. ¿Han escuchado de la CID alguna vez? La CID es la coagulación intravascular diseminada. Los pacientes con COVID no sangraban, ¿se acuerdan? Los pacientes con COVID, ¿cuál era el problema? Trombo. Pero nunca han escuchado de un paciente con COVID que esté sangrando, porque no era una CID. La coagulación intravascular diseminada es una de las patologías donde más complicación me causa en la hemostasia general. Acuérdense que era la hemostasia, evitar que mi paciente sangre, evitar que mi paciente trombose. Esa es la hemostasia, ese equilibrio. Un paciente con CID rompe esa balanza porque mi paciente sangra y trombosa. Sangra y trombosa. La CID es eso. Mi paciente sangra y trombosa al mismo tiempo. Un ejemplo de una CID. ¿Han escuchado de las picaduras de la serpiente? Todo el mundo le tiene miedo, ¿no ven? ¿Por qué le tienen miedo? Porque el veneno, ¿qué es lo que hace? Una coagulación intravascular diseminada en mi paciente. Mientras mi paciente está sangrando y yo como médico le coloco sangre, mi paciente forma trombo. Yo coloco medicamentos para deshacer esos trombos y lo que hago es que mi paciente sangre más, entonces mi paciente se muere. Es muy difícil salvar a un paciente con coagulación intravascular diseminada. La mayoría muere porque no puedo ayudar, porque rompió ese equilibrio. Y mientras trato de ayudar en un lado, empeoro el otro lado. ¿Y no cantas ahí que solo hay hemostasia primaria? Sí, solo hemostasia primaria, porque el problema del dengue hemorrágico, ¿dónde está? En las. Solamente ahí. Si quiero, se puede complicar eso y puedo pedir esto, pero ustedes van a ver que en el dengue esto está normal. El problema es aquí, en estas dos. Listo. Cuando yo entro a un quirófano, a veces no le damos mucha importancia a estas pruebas y son las más importantes. A veces no miramos las plaquetas o el tiempo de sangría. ¿Y de qué nos sirve que valoremos la hemostasia secundaria si el problema puede estar iniciando en la hemostasia primaria? Y a veces no le damos importancia al INR. El paciente está con warfarina y no sabemos porque entró por emergencia y está inconsciente. Por eso es tan importante que miremos el valor del INR. Ese nos va a decir si el paciente está utilizando algún tipo de anticoagulante. ¿Listo? Voy a llamar a asistencia.